Mexicana. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre recomendaciones de cómo cuidar un tatuaje. Ahora que has tomado la decisión de tatuarte y ya pasaste por ese procedimiento, te vamos a dar unos consejillos de cómo cuidarte dicho tatuaje. Esto es porque nos han llegado muchísimas preguntas en inbox de ¿qué me puedo poner? ¿Qué no me puedo poner? ¿Qué me debo dejar de poner? Entonces para nosotros se nos hizo súper importante como aclarárselas. Tengo aquí unas preguntitas algo interesantes. Y en esta ocasión hemos invitado al doctor Alejandro Venegas. Muchísimo gusto, Doc, acá. Saludo de negro. Aquí todo el pedo. Buenas noches. Buenas noches. Para poder resolver nuestras dudas. Entonces, primera pregunta sobre el procedimiento del tatuaje. Esto es antes de tatuarse. ¿Duele? Por ahí muchos dicen, depende del sexo, si es mujer, si es hombre, no depende tanto del sexo. Depende más bien del asunto de los receptores, que son receptores en la piel dedicados a generar dolor como tal y pues más bien depende de eso, ¿no? Hay personas que son mucho más sensibles al dolor y hay personas que son un poquito más inhibidas con respecto a esto, entonces depende más bien de cada persona, de su tipo de umbral. O sea, depende, yo puedo decir, sí, me voy a tatuar el pecho, ahí voy, y a la mera hora decir, no, no mames. Regularmente las personas que ya son muy susceptibles al dolor ya se conocen, Okay. pero pues hay también los principiantes que no lo saben, ¿no? Entonces la única opción o la única forma pues es cuando vengan a tatuarse, Probando. ahí van a medir su susceptibilidad al dolor, Sí. ¿no? Depende de cada tipo de persona, no depende del sexo. A mí en lo personal, los niños se quejan más que las niñas. No sé si es porque yo soy mujer o algo, pero conmigo sí los niños sí tienden como a déjame, como que me paro y me relajo tantito, déjame respiro, déjame yo, como que me calmo. Y las niñas sí son como de, ya estoy aquí, ya, acá, vale, órale pues. Entonces, incluso muchos, como yo platico mucho con los clientes, la verdad es que las niñas normalmente están como, sí, no sé qué, me pasó esto, yo sé, mientras estamos como en el procedimiento, y los niños a veces sí son como de, ¿sabes? Así como aguantando, soporta. Entonces, también yo creo que el ambiente influye, ¿no? O sea, el que tu tatuador te haga sentir como seguro, que estés tranquilo. Normalmente nosotros en el estudio lo que hacemos es como ofrecerles, no sé, cafecito, juguito, agüita, platicar con ustedes. Yo me siento con ustedes a hacer el diseño, entonces desde ahí como que trato de romper la barrera del cliente tatuador solamente. O sea, como que sí trato de acercarme un poco más. ¿Para qué? Porque para que ustedes estén tranquilos. La verdad es que sí, tatuar a alguien que está así como súper nervioso, siento horrible para empezar, entonces, y siento que sí puede como dolerles más, ¿no? Como por el nervio, porque sí lo he notado que cuando están muy nerviosos como que son más receptivos, a cuando están como ya de no, me siento súper bien, súper tranquilo. Depende también del ambiente en el que estés, ¿no? Si es un ambiente un poco hostil, si es un ambiente lleno de estrés, si es un ambiente difícil para el paciente, pues evidentemente las sensaciones nociceptivas se van a ver más sensibilizadas. Pero en cambio si es un ambiente de aceptación, si es un ambiente en el que el paciente se sienta cómodo, si es un ambiente incluso con música que al mismo paciente le relaje, pues puede funcionar. Desde el punto de vista médico también es funcional. Inclusive nosotros cuando hacemos procedimientos o situaciones por el estilo que generen dolor, incluimos eso, ¿no? Que el paciente esté relajado, que el paciente esté consciente de lo que se va a realizar, que duele, sí, pero que pues es algo tolerable, ¿no? Que otras personas pueden soportar. Ok, ¿tú qué áreas? Porque esta pregunta es bastante frecuente y me la hacen incluso durante las sesiones y en inbox. Aparte del de duele, ¿qué zonas del cuerpo duelen más? Entonces, ¿cómo qué zonas tú crees que duelan más para hacerte un tatuaje y por qué? Bien. Hay zonas que están un poquito más inervadas, o sea, es decir, que tienen más relación nerviosa, tienen más concentración nerviosa, cercanas a órganos que pueden generar un poco de alarma, ¿no? Zonas que son muy adyacentes o muy cercanas al hueso, evidentemente son zonas que tienen mayor sensibilidad, puesto que no tienen tanto tejido adiposo. Son regiones que probablemente cuando ustedes estén poniendo presión con las agujas que utilizan, puedan sentir un poco más de dolor. Pueden haber muchas en el cuerpo, ¿no? Las principales podrían ser cuello, ¿no? Por ahí zonas, como les decía, cercanas a huesos, las piernas, la rodilla, ¿no? Por ahí las manos un poco, el pecho, por supuesto, en la zona central donde está más cercano a hueso, tiene un poquito más de inervación o de sensibilidad, y por supuesto la cara, ¿no? Cráneo. Sí, me acuerdo. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Entonces evidentemente pues acá les puedo decir si duele o no. En experiencia personal, como tatuada,
Sí, el cuello sí, demasiado a mí, a mí. Sí me dolió mucho, nada como de, ¿por qué no se está muriendo? Pero sí me dolió bastante, o sea, sí me dolió más que, pues, el antebrazo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la rodilla, no traigo la rodilla tatuada, pero atrás de la rodilla sí, entonces te puedo decir que ahí sí me dolió bastante. Pero también he notado que depende, no sé por qué, y que sea de que a algunos les duele más, por ejemplo, donde hay hueso, y a otros les duele más donde hay grasa. Porque a mí, por ejemplo, no me puede doler donde hay grasa, pero sí donde hay hueso. Son los umbrales del dolor, ¿no? Tu mano. Hay personas que evidentemente tienen más sensibilidad al dolor, que depende del umbral. A ti te dolió más en un lugar que aparentemente no duele tanto, y en un lugar que aparentemente duele mucho te dolió menos, pero eso va a ir relacionado más bien al asunto de tu umbral del dolor, ¿no? Quizás sea muy alto y por lo tanto pues no genere tanto dolor. O sea, ya sí depende de cada quien. Exacto, probablemente el umbral del dolor de esas personas no se pega. pues es mucho más elevado, ¿no? Estoy haciendo acá mi primer tatuaje, ¿no? Sí. Su primer tatuaje que no se pega, ¿por qué no se pega? La señorita Rivers. Evidentemente los tatuajes no son así, ¿no? Son con tinta, son con unos instrumentos un poco más agresivos, pero bueno. Sí, digo. Estamos haciendo una prueba, ¿no? A ver qué tal nos funciona. Pero pues también está padre, así como esta opción de, de tatuaje temporal, ¿no? Así como para jugar tantito. Ahora, otra pregunta que nos han hecho mucho ha sido como el mayor miedo al hacerte un tatuaje, aparte del dolor también, es como la sensación que tienes cuando te tatúas. ¿Cómo podrías tú definir la sensación que tienes cuando te tatúas? Pues yo como tal no te puedo decir qué sensación tengo, porque pues sí. este es mi primer tatuaje. Tengo una sensación de frío por ahí, de humedad y listo, ¿no? Evidentemente cuando hay agujas que penetran en la piel, pues es un daño tisular o es un daño a la piel, es una agresión como tal. Y pues por lo tanto debe generar dolor, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria asociada evidentemente a los daños que se están haciendo con las agujitas, pero es un daño pues más o menos tolerado, ¿no? Tampoco es una fractura expuesta, no es una cosa que genere un dolor importante, pues todo va a depender de su umbral de dolor. Lo que yo podría asociar pues es que a lo mejor es una sensación de quemadura, ¿no? Por la insistencia que está con las agujitas, o pues de un dolor constante. Es un ardor, la verdad es que sí, yo dolor no siento, más bien como que esa molestia dolorosa es ya después de haberte tatuado, como la sensación de que está un poco lastimado, pero no es así como súper grave, y la sensación de la inflamación. Yo más bien lo que noto ahí es como cuando me están tatuando, ardor. En mi caso es ardor, como si fuera una quemadura de sol leve, algo así, más o menos, pero pues no debemos olvidar que esta es una sensación completamente diferente y que tu cerebro pues la canaliza diferente, obviamente, pues porque es algo diferente. Entonces yo lo que les recomendaría es no tengan miedo a la sensación, de verdad, se los juro. Lo principal es no llegar como súper nervioso porque eso obviamente afecta. Traten de ir tranquilos, traten de ir en calma para que ustedes sepan cómo sobrellevar eso. Porque la verdad es que si ardiera tanto no habríamos tantas personas tatuadas, ¿no? Porque es padre tatuarse, es algo de por vida, es una experiencia nueva, es algo que se está abriendo en esta época muchísimo. De hace 5 años incluso, es muy diferente a cómo se toma un tatuaje ahorita. Ahorita ya hay muchísima apertura en este tema. Otra de las preguntas que nos mandaron, la profundidad del procedimiento, ¿qué tanta profundidad tiene? Porque muchas personas piensan que les vas a tatuar el hueso, o muchas personas dicen, no, me va a atravesar las venas, o de verdad, sí se espantan. Entonces, claro, sí me gustaría como aclarar que no es algo tan profundo, que es algo casi superficial y que por eso es algo de mucho cuidado los primeros 30 días. El asunto en las capas de la piel es muy importante. El orden es epidermis, que cuenta por ahí con 5 capas, a excepción de las palmas de las manos y las plantas de los pies, que ahí se limita solo a 4 capas. Y el grosor varía, ¿no? Depende de las personas. Si es una persona, no sé, que se dedica al contacto con, no sé, el suelo, se me ocurre un carpintero que tiene roce, a lo mejor alguien que se dedica a la construcción, que utiliza las manos, eso por mecanismo de defensa, la misma piel se va engrosando. Entonces el grosor de una persona que se dedica a estas cosas al grosor de una persona que a lo mejor se dedica a tatuar, pues evidentemente es diferente. Voy a ponerme a construir. No varía tanto el grosor, sin embargo es diferente. La epidermis cuenta con 5 capas.
la dermis con 2 y la hipodermis que está al final pues es una sola capa que es un poco más gruesa. Entonces el tatuaje penetra siempre hasta la dermis, que es la segunda capa, ¿no? Después de la epidermis, que es la principal, la que sentimos hasta acá ahorita, esa es la epidermis, que se dedica básicamente esa capa a pues, un proceso de, digamos, de regeneración o de restitución en la piel, el cambio famoso de piel, como las víboras más o menos, tenemos un cambio, un recambio de piel, y esa capa se dedica básicamente a eso. Después viene la dermis como tal, que ya tiene una inervación, que ya tiene una irrigación, digamos, de sangre, y evidentemente es donde penetra la tinta. De la epidermis a la dermis, más o menos son entre 2.5 milímetros y 3 milímetros. También depende de cómo tú recargues el instrumento, ¿no? Si es una zona, digamos, un poquito más fibrosa, con las capas un poco más engrosadas, pues evidentemente tendrás que hacer a lo mejor un poco más de presión y a lo mejor sean 3 milímetros, poquito más, poquito menos. Es difícil medir cuánto es que penetra, pero regularmente los tatuadores ya tienen muy bien medido, muy bien estipulado cuánta presión deben de hacer, dónde es que se tiene que aplicar más presión, dónde menos. Yo considero que es más bien a la experiencia. Ok, muy bien. Ahora, muy importante, la pregunta frecuente, ¿no? Ok. Se me fue el pelo. La pregunta frecuente es... Y la pregunta frecuente es... ¿Dónde me había quedado? Perdón, es que tengo calor. ¿Todo bien? Ya, perdón, me recupero.